Bienvenidos sean a otro episodio de Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique Jiménez y Emilio Méndez cada semana nos reunimos para discutir de los estrenos más importantes en cartelera, en streaming, eventos, música y pues lo que vaya saliendo. Por ahora, Emilio nos va a contar de qué vamos a estar hablando en este episodio. Correcto, en esta ocasión vamos a estar hablando de la más reciente película de nada menos que Jon Bong-ho, el cineasta surcoreano, posiblemente es el más importante trabajando actualmente, junto con Park Chan-wook. Y pues bueno, Bong Joon-ho posiblemente ya lo sepan, pero es nada menos que es el director de Parásitos, eh, la única película extranjera que ha ganado el Oscar a Mejor Película, que en su año ganó la Palma de Oro. Y pues eso estaba ocurriendo en 2019 ya. Y pues sí, ya lo sabemos, ¿no? Parásitos fue un evento, fue un fenómeno que aún hoy Sí. en día retumba. Y pues eso ya tiene 6 años, ¿no? Justamente estaba escuchando que hoy se cumplen 5 años de que se declaró pandemia. Me estaba Uf. acordando porque ahora sí que Parásitos siento que de los últimos vestigios del mundo antes de eso. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que ya llevábamos 6 años sin una película de Bong Joon-ho, quien es cineasta de Memorias de un asesinato, de El huésped, de Snowpiercer, de Okja y, como ya dije, de Parásitos. Entonces, pues esta es una película que está realizando con Robert Pattinson y pues es una ciencia ficción. Es la película que vamos a estar comentando el día de hoy. A continuación, Luis nos va a comentar una sinopsis de esta película y su opinión. Pues Mickey 17, ¿cómo decir de qué se trata? Es, en pocas palabras, se trata sobre este sujeto que se llama Mickey, quien tiene que escapar de la Tierra por un trato que sale mal con una especie de mafia. Y pues para hacerlo se una expedición de colonización de un planeta en el espacio, obviamente. Y lo hace registrándose en el trabajo de prescindible, sin saber realmente qué significa eso. Y pues lo que este trabajo implica es que él va a realizar los trabajos más peligrosos en el viaje y cada vez que muera, una copia de su cuerpo va a ser impresa con todas sus memorias y pues él va a seguir viviendo una y otra vez cada vez que pierda la vida en el trabajo para poder seguir trabajando. Creo que es mejor dejarlo así porque hay muchas más cosas que son importantes en la trama de Mickey 17, pero que es mejor encontrarlas ya viendo la película como tal. Y pues a mí, ¿qué me pareció? Me gustó bastante. Creo que tengo que decir que Bong Joon-ho es un cineasta que me gusta muchísimo, pero también es un cineasta que es muy variado y entre esa variedad pues hay tipo de películas que me gustan más que otras. Por un lado, mientras está haciendo cosas como Parasite, como Memorias de un asesino, como Snowpiercer, de repente tiene cosas justo como El huésped, como Okja. Eh, Son películas que sí son similares, obviamente sí comparten cosas, sí hay un estilo que las une, pero que a la vez tienen diferencias bastante radicales. Y creo que Pong tiene películas que son un poco más chuscas y otras que son un tanto más, no sé si decirles serias, pero sí son un poquito más serenas. Y Mickey 17 es curioso porque siento que entra en ambos lados, o sea, tiene sus momentos que son verdaderamente chuscos, pero, o sea, chuscos como nunca lo había hecho hasta ahora, o sea, un nivel de absurdo incomodísimo, pero también tiene sus momentos que sí son, pues, sí, no sé si llamarles serios, pero que son un poquito más calmados.
Entonces creo que me, no sé, o sea, como que por un lado me siento como un poquito conflictado con ella porque hay cosas como que no me cuajan del todo, pero creo que en general sí me quedé con sí, con una buena impresión, incluso ya verla después de 2 veces, sigo creyendo que de repente es una película que me pesa un poquito por el ritmo, pero sus momentos buenos son tan buenos que la verdad es que me dejo llevar por el encanto que tiene. Tiene un encanto muy extraño y eso, con eso me quedo. Entonces, no sé, por ahí empiezo. Es una película rara para de por sí una filmografía rara. Entonces, no sé, ni siquiera podría decir como de que, ay, qué extraño el camino que va a tomar Bong o algo así, ¿no? O sea, es una amalgama de todo lo que ya había estado haciendo. Se encuentras un poquito de todas las películas que lleva hasta ahora en Mickey 17. Pero pues no sé, ¿a ti qué te pareció, Emilio? Pues a mí igual me ha gustado, o sea, sí, sin duda alguna, creo que estábamos muchos a la expectativa de qué iba a ser este Jung Bong-ho después de Parásitos, pero reitero esa parte que fue un fenómeno, porque, o sea, Ujú, pues son raras las películas que tienen ese grado de impacto en la cultura contemporánea. Entonces, pues obviamente, bueno, y aparte, bueno, Jung Bong-ho antes de Parásitos y antes de empezar a hacer películas en Estados Unidos, pues él tenía un cierto grado de culto, ¿no? Particularmente, cómo sí, olvidar que Quentin Tarantino era de esos cineastas que siempre lo traía a colación cuando él aún no era popular, cosa que le agradeció Jung Bong-ho en los Oscars. Entonces, pues siempre ha sido un cineasta con un cuerpo muy interesante y que, bueno, obviamente la ciencia ficción no es desconocida para él. ujú, Claramente El huésped es una muy buena película de monstruos, pero sí, bueno, una película que voy a estar trayendo a colación un par de veces más en este episodio, pues yo diría que su segunda mejor película después de Parásitos, que es Snowpiercer, o sea, sí, ujú, el tipo sabe hacer ciencia ficción, queda claro, y en Mickey 17 también lo deja constatar. Entonces, o sea, después de toda esta trayectoria, creo que todos andábamos con esta expectativa de que iba a ser Jung Bong-ho después de haber ganado Palma de Oro y Oscar en un mismo año, cosa que, por cierto, se nos olvidó mencionar en el capítulo pasado, pero que acaba de repetir Baker esa proeza, sí, ganar Palma de Oro y Oscar en el mismo año por Anora. Pero sí, o sea, creo que andábamos todos a la expectativa. Y bueno, llama más la atención, 6 años después de Parásitos, ¿no? Tú dices, ¿qué va a hacer este tipo después de 6 años? Y, o sea, sí debo decir, la película me pareció muy buena, sobre todo porque hay dos cosas del cineasta que sí saben a relucir a mi gusto. Uno es, pues obviamente, todas las temáticas, digamos, sí, temáticas slash metáforas que tiene ujú, la película sobre la sociedad, el capitalismo, el colonialismo, cosas que, bueno, o sea, siento que ya a este grado, a estas alturas, en la filmografía de John Bong-ho ya es obvio que van a estar, entonces como que tampoco estamos descubriendo el hilo negro al estarlas desmenuzando, pero pues obviamente hay que hablarlas y creo que algo importante en este capítulo va a ser mencionar, decir qué tanto están logradas. Creo que, bueno, la más vigente ahorita pues es hacia Donald Trump, que por ahí creo que también valdría la pena discutir un poco qué tanto hay algo agregado tal vez de último momento, pero sí, creo que ese sentido de John Monjo pues se mantiene, pero creo que el segundo, y esto tiene más que ver con un poco sus películas gringas, dígase Okja y Snowpiercer, es un poco que yo siento que sí es de esos cineastas que siento que cuando dirigen un idioma, sí está haciendo un poco de películas distintas. Y en Estados Unidos creo que sí se ha dado mucho a hacer cine muy excéntrico, o sea, cosas que sí son muy estrafalarias, personajes que están en lo fársico y que ujú. pues raya no hacen ser una caricatura, ¿no? O sea, aquí el personaje que interpreta a que ahorita vamos a hablar un poquito más de él, pero el político que interpreta a este Mark Ruffalo, que en la película se llama, Marshall, ¿no? ajá, Kenneth Marshall, Ken exactamente. Marshall. Pues es esta, ya casi que uno podría decir que de caricatura de Trump, pero Trump es tan caricaturesco que más bien que es una representación de Trump meramente, ¿no?
Entonces, esos dos ámbitos, el temático y el tonal, creo que son los que más me han interesado a la película. Pero sí, a mi gusto, esta vendría a ser su película más flojita, francamente, de su filmografía. Yo creo que esta sí es la película que me resulta menos convincente. Y ahora sí que eso, hasta en comparación de Okja, que creo que Okja era hasta el momento su película más floja, pero que incluso, o sea, hablando de Okja, o sea, sí no necesariamente es la mejor película de Jung Bong-ho, pero es una película que impacta, o sea, y eso es algo que también quiero mencionar más adelante, o sea, como Jung Bong-ho es un cineasta muy oscuro, o sea, creo que prácticamente todas sus películas y te dejan una sensación muy amarga y muy oscura y muy decadente cuando terminan estas películas, ¿no? Insisto, el final de Parásitos, este Sí. chico que anda diciendo voy a ahorrar 100 años para sacar a mi papá de esta casa, o el final de Snowpiercer que termina con una de las revelaciones más brutales de la ciencia ficción, o sea, ese es el John Bong-ho que nos teníamos acostumbrados, ¿no? Y Okja, que es su película, o era su película más luminosa hasta la fecha, es luminosa, pero tiene un clímax horrible, tiene un clímax sórdido. O sea, Sí. yo me acuerdo que la persona con la que la vi tuvimos pesadillas con el clímax porque, o sea, es feo. O sea, y eso que, bueno, estoy hablando desde mi privilegio, pero pues sí, o sea, es feo, pero pues está retratando un entorno que es bastante realista y bastante cotidiano para varias circunstancias, ¿no? Entonces, o sea, ese es un poco el John Bonham al que yo estoy acostumbrado. Y sí creo que en Mickey 17 tanto sí se presta mucho más a lo convencional en tipo de narrativas gringas, sobre todo ese clímax que es una batalla, yo sí dije, Ajá. ok, pero sí, también en lo luminoso creo que a mí me termina perdiendo un poco, y sí, o sea, definitivamente ahorita podemos hablar un poquito más de esto, pero del clímax no fui nada fan, porque por sí siento que es una película que está batallando mucho con las subtramas, o sea, se tiene como Ujú. que tal personaje, tal personaje, tal personaje, tal personaje. Y en el clímax es donde más se nota que faltó un poco a mi gusto entramar las cosas. Entonces, sí tengo ese reparo con la película, pero me parece muy buena. Sin embargo, si la contrapongo a películas como Parásitos o Snowpiercer, que bueno, ahorita quiero hablar un poco más de Snowpiercer porque esa película a mí me vuela la cabeza, sí está por debajo de estas películas a mi gusto. Eso es lo que creo. Pues mira, creo que a mí se me hace congruente que Bong se haya ido por un lado ya luminoso después de Parásitos, una película que pues básicamente acaba con que es hora de rendirse en cuanto a la lucha de clases, que es una lucha inútil. Y a mí se me hace congruente que la película que hace después dice todo lo contrario, o sea, que a lo mejor va a tomar cientos de años, pero levantarse en armas es probablemente la forma más eficaz de acabar con estos gobiernos autoritarios. Y me gusta que lo haga así, porque creo que ante todo no se contuvo en algunas cosas, o sea, la película sigue siendo bastante fuerte y bastante agresiva como suele hacerlo. Creo que sí, no al nivel de Okia, que ahí creo que a mí no me encanta esa película porque justamente de repente es una película que podría yo decir que es hasta infantil, que podría ser para la familia y de repente te da una vuelta que es como de no es cierto, o sea, esto no lo podría ver ni siquiera un niño de 10 años. Entonces, para mí esa película como que no sé, no me gusta, de repente va de algo muy sencillo a algo bien tremendista y, y lo siento súper desnivelado y me da hasta cringe. Es buena propaganda vegana, o sea, Bong también siempre ha hecho propaganda vegana, se lo Como Mickey acepto 17. y sí, o sea, se lo acepto y la verdad es que cada vez que veo una de sus películas digo como de que, híjole, creo que sí debería ser vegano, pero Ujú. perdónenme, las carnitas, la birria, todo es muy bueno, entonces hasta que lo hagan bien sintéticamente, discúlpenme, pero yo voy a seguir. Perdóname, Ujú. Bong. Pero sí, creo que es una película que me pierde un poco en lo tremendista y siento que Mickey 17 no cae en eso. Me gusta que sí está bien nivelada
entre lo chusco y lo cruel que tiene, y que sí, se me hace muy congruente que es el camino que tome, porque creo que estaba esto que dices, ¿no? O sea, ¿qué iba a hacer después de Parásitos este director? Y, y siento que muchos ahorita están como en esta cuestión de que, tuvo que haber hecho una película pues al nivel de Parásitos, que superara Parásitos. O sea, es lo que he visto en varias críticas, varios comentarios de gente que esperaba esta superación personal o de la obra de Bong Joon-ho, o sea, que hubiera como esa intención. Y siento que me gusta que no, me gusta que se haya ido por una película que es sencilla, es de una escala a la que no había trabajado, pero que se mantiene con sus rasgos personales y aquí ante todo es accesible, porque yo sí veo aquí a alguien que sabe lo que está haciendo, ¿no? O sea, cuando está en su país hace lo que se le da la gana, ahí sí le avientan dinero así sin preguntar nada, o sea, va a lo que va. Y en Estados Unidos sí tiene que pensar de qué van a decir los productores, qué van a decir qué va a decir el público, las distribuidoras. O sea, él es alguien que sabe que el negocio está a todo lo que da y pues se tiene que adherir a eso, ¿no? Y creo que en Mickey 17 es muy notable que está bajo ese rigor, pero, pero su identidad, su tipo de cine, creo que todavía sale a flote y creo que lo admiro bastante. No me extraña que la película se haya retrasado tanto tiempo porque, o sea, sí es una película que terminó siendo accesible, pero sí veo como en algún momento algún corte pudo haberlo no sido. Pudo haber sido una película un poquitito más rara, poquitito más complicada, eh, porque, o sea, se siente. O sea, esta película es algo que sí como que me estaba como causando ruido, es que la cantidad de voz en off se me hacía extraño para Bong Joon-ho, o sea, que empieza y es voz en off, voz en off, voz en off, voz en off. Y es como sí, o sea, pero es que cómo cuentas todo esto, ¿no? Tiene un contexto tan grande que para llegar al tema principal, o sea, ahí hay mucho que decir. Y entonces creo que eso afecta en lo que dices del clímax, que sí es cierto, o sea, sí es algo que también como que me causó ruido, pero como que ya la segunda vez ya dije, ay, bueno, no pasa nada. Pero sí esto de que de repente hay personajes, hay tramitas que se establecen y como que de repente es bueno, ya pasó, ¿no? Y te dan el salto en el tiempo y es como de que, bueno, pues, quién sabe, ¿no? O sea, algo pasó ahí que no viste pues ya. Eh, pero sí, o sea, siendo ya una película de 2 horas y cuarto, creo, casi 20, Ujú. eh, sí, me imagino que pudo haber durado otros 20 minutos más fácilmente. Entonces, o sea, creo que lo que voy es que sí es una película un tanto, no quiero decir fallida. ¿Cómo decirlo? ¿Cuál es la palabra? Floja, ¿Irregular? ¿Qué? floja. No diría que floja, porque floja implicaría que Bong no le echó como el suficiente esfuerzo para hacerla bien y no es lo que veo aquí. Creo que es, creo que es irregular. Sí creo que algo se perdió por ahí en el tiempo que estuvo como en el limbo de, de poderse estrenar y no. O sea, sí siento que algo como que faltó ahí, pero lo que queda se me hace muy bueno. Y sí, esto es como, digamos, del lado más bajito de Bong Joon-ho. Sigue estando muy arriba del promedio del cineasta americano que está haciendo cine ahorita en Hollywood. Entonces yo digo, no sé, me queda nada más que, la verdad es que hasta celebrarla. Yo celebro que existe esta película y pues ya que le haga perder sus cientos de millones a Warner Brothers, pero Ujú. se hizo la película y yo estoy feliz. No, mejor que no le haga perder dinero a nadie porque quiero ver de un Mesaya. No es cierto, pero o sea, sí. Lo cierto es que sí creo que es interesante hablar de este tema de
el limbo de producción en el que posiblemente estuvo esta película. Yo no estoy muy enterado qué onda con eso, solo sí noté que la película se estaba retrasando, pero ahora sí que algo que me brinca ahorita es lo que yo dije, la escena que se nota que está agregada eh, posiblemente al final, porque hace alusión a algo que le sucedió a Donald Trump, que viendo tiempos de producción sí digo, o sea, esto es lo último que se agregó de la película. Y que esa parte, de hecho, me parece que está muy bien agregada, porque está muy bien eh, integrada a la trama. Pero sí es curioso pensar un poco qué tanto esta película está alterada o qué tanto está manoseada. Creo que nada más a mí lo único que me haría ruido es lo de la voz en off, porque sí, es un recurso que no usaba John Bong-ho, según yo, en ninguna película, y de Sí, pronto esta no, para película nada. es muy narrada, pero se hace. De ahí en más, sí hay cosas que se nota que son muy de la mano de John Bong-ho y que no se podían alterar. Entre ellas, pues, el tono fársico, ciertos rasgos como un poco más oscuros, pero sobre todo lo que sí me gustó mucho esta película y que creo que me hubiera gustado más que se explorara más, porque creo que si se hubiera integrado más este aspecto, la película hubiera sido más lo que a mí me hubiera gustado que fuera, que sería un poco más oscura. Que no es como que yo diga que una película oscura sea mejor que una luminosa, pero en el caso de John Bong-ho, reitero, recuerden el último plano de Memories of Murder, ese es el John Bong-ho que creo que nos deja boquiabiertos a los espectadores, ¿no? Pero, o sea, la música de... se me fue el nombre del compositor, pero es con quien hizo la música Parásitos. Pero ese compositor, o sea, de pronto estar viendo una película en el espacio y que gran parte del score sea tonadas de piano muy oscuras y dije, mira, esta película está bastante interesante, su tono, eh, su acabado, ¿no? Se llama Jung Jae-il, el compositor, que justamente en Parásitos hace como temas muy orquestrales, como muy de violines y cello, y aquí se va como con puro piano, y la verdad es que siento que el resultado es muy interesante, pero sí, o sea, creo que ahí es donde yo veo más una película que me interesa, y la película sí, ahí sí es que estoy de acuerdo contigo, Luis, o sea, es que digo, no me quiero empeñar con ella porque igual, insisto, a mí me gustó bastante. Pero sí creo que sí me quedaría con esto de que está desbalanceada, o cuál fue el término que utilizaste, como un poco Irregular. desigual, irregular, exactamente, es irregular, porque, o sea, sí tenemos estos rasgos que sí son muy, muy oscuros, que sí dices, o sea, este es John Bong-ho siendo John Bong-ho. Esta Ujú. secuencia donde Mickey firma para ser este dispensable y una Oh, sí, sí. mujer de la que como que se crochea por un instante, lo lleva a un cuarto y esa escena del cuarto particularmente y Sí. que la mujer saca una pistola, o sea, esa escena dije, este es John Bong-ho. Y la otra es cierta escena con el amigo Timo, que igual, o sea, es una escena donde, esta es muy de Parásitos, por ejemplo. Hay una escena Mm, donde, que es justo a la mitad de la película, cuando ocurre como una revelación importante, que se pelean Mickey y Timo y que Mickey quiere empujar a Timo en un balde de magma. Esa escena sí. dije, pues, esto es John Bong-ho, me queda claro. Pero sí, o sea, creo que sí cabe al final esta pregunta de qué tanto esta película cambió. Yo sí creo que sí cambió, primeramente por esta evidencia de la voz en off, y segunda porque yo sí vi muy incrustado el elemento Trump. O sea, yo sí digo que ahí sí no es como que la película hizo, eh, ¿cómo dicen? No es como que adivinó cosas, sino que sí siento que se agregaron ya al final de la película. Entonces, eso la verdad se me está pues interesante un poco pensar qué tanto cambió esta película, ¿no? Pero bueno, ya para un poco cerrar de mi parte, o sea, creo que al final sí es una película, la verdad es que interesante. O sea, digo, igual que toda la filmografía de John Bong-ho, es un cineasta muy interesante en sus formas, en su discurso, en cómo narra, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí, pues obviamente está todo el elemento de la ciencia ficción y de la comedia,
las actuaciones de los personajes, pero sí, pues sobre todo este tema, pues ya así más vigente, pues sobre, por ejemplo, el populismo, sobre los políticos como Trump. Ese tema creo que es al final el que más me interesó a mí, el personaje de Kenneth Marshall, ¿no? Que ahora sí que Ujú. con esto Mark Ruffalo comprueba de que se le dan muy bien los personajes nefastos Sí, después de Pobres Criaturas también. Entonces, o sea, sí me gustan varios como rasgos que tiene esta película en ese sentido, o sea, del hablar de la sociedad contemporánea, ¿no? De este político que quiere prohibir el sexo, de la esposa que lo manipula, el tema ambiental, que bueno, sí, cierto, quería contestarte eso de Okja. Eh, o sea, que sí, ese tema conecta aquí con Okja, ¿no? El tema ambiental sí, y el animalista. Pero igual y me hace falta volver a ver Okja, que de hecho sí me hace falta volverla a ver. Pero, o sea, yo no me acuerdo tanto eso de que sí sea como muy desigual, porque de hecho es cierto eso, es su película más infantil, pero yo sí, creo que el final sea tan oscuro, le va muy bien, porque, o sea, yo justo creo que a los niños se les tendría que acostumbrar a este tipo de narrativas, no que todo es luminoso, sino que de también. pronto esto sí puede ser sórdido. Más porque yo sí me acuerdo que yo de niño me ponían luego como documentales del medio ambiente en la escuela o cosas así, y son cosas horribles, o sea, de que Ujú. te están diciendo lo que le va a pasar a los polos, de cómo nos estamos llenando de basura, o incluso ponerte un documental sobre cómo es justamente un matadero, pues sí es como de, te trastoca, pero pues ahí donde yo sí digo que, pues yo sí creo que es pertinente mostrarle esto a los niños. Más porque Okja sí se siente como esta película un poco contestataria, como del estilo de Spielberg, ¿no? O sea, podría ser una Sí. película de Spielberg, pero virada hacia lo oscuro, a lo muy oscuro. Entonces, eso a mí se me hacía interesante de Okja y que por eso, al menos ahorita de memoria, por eso creo que yo sí prefiero Okja que Mickey 17. Entonces, bueno, pero eso nomás para comparar personalmente. Pero ya hablando de Mickey 17, o sea, creo que sí me interesan los temas. Creo que sí le falta un poco el matiz oscuro a la película, porque cuando la película es tan luminosa, sí siento que de pronto ya se vuelve evidente ante qué está a favor la película y ante qué está en contra. Entonces ahí sí que yo sí prefiero tanto Okja como Snowpiercer, que dije que iba a hablar mucho de Snowpiercer, pero creo que ya no. Pero Snowpiercer es la película que yo siempre recomiendo. O sea, si siempre alguien me pregunta, recomiéndame una película, yo siempre digo, ¿ya viste Snowpiercer? Pues vela, porque ese es un peliculón, tiene una de las premisas más insólitas de la ciencia ficción, e igual, lo que yo estoy diciendo de John Bonjo, la temática, excelente, entramado, excelente, el tono, la construcción del universo, excelente, y el final, lo mejor, o sea, sí, esa película a mí se me hace así brutal. Igual que Parásitos, pero todos ya vimos Parásitos, entonces ahí sí que no hay nada que agregar. Entonces, pues Eso sí. bueno, no pasa nada, se dice y no pasa nada. Esta es su película más floja, pero ahora sí que qué importa. John Bonho pues siempre va a ser un cineasta interesante y pues seguramente la que sigue va a ser mucho mejor. Ahora sí que esta tenía que salir como salió, que sí, insisto, sí se nota, como tú dices, Luis, que hay ahí un par de alteraciones. No sabríamos por qué, pero sí, yo sí siento que se nota. Entonces, pues nada, ya como dije, no pasa nada. La que sigue va a quedar mejor, padrino, yo lo sé. Pues mira, respecto a lo de Trump, fíjate que no cuadra con el tiempo en el que se filmó y cuando pasó, que ya creo que sé a qué momento te refieres. Si no, no cuadra. La película se grabó hace casi 3 años, o sea, van a ser en junio que se grabó del 2022. Y tengo Entonces, en ese entendido, caso, se echó una predicción bien se cabrona. echó una predicción muy cabrona, sí. Pero es que también, o sea, creo que bueno, nada más para terminar con eso, en, en pocas palabras, lo que pasó con la película fue un poco, primero que creo que le tocó el cambio de liderazgo de Warner Brothers cuando se juntó con Discovery, entonces fue cuando entró David Zaslav, y otras que le tocó la huelga de actores. Maldita seas, David Zaslav. Sí, entonces, o sea, fue una película que lamentablemente ahí tuvo como ese golpe entre las personas que la aprobaron y las personas que les tocó lanzarla.
estrenarla. Entonces ahí yo siento que ahí fue donde más perdió un poco, pero afortunadamente Bong Joon-ho tiene experiencia lidiando con ejecutivos tontos. Me gusta mucho la historia de Snowpiercer en la que convenció a Harvey Weinstein de dejarle una escena en la que cortan un pez, eh, que lo dejó dejarlo en el corte final porque le dijo que tenía que ver con una historia personal de su papá y no sé qué. Y ya cuando le preguntaron a él si era cierto, dijo como que pues no, nada más lo dije porque este güey fue como de no, yo respeto eso y que qué bueno que me contaste esto, gracias, no sé qué. Lo dejó tener la escena. Me imagino que aplicó una de esas por ahí en Mickey 17. Eh, pero sí, o sea, hubieron ahí varias cosillas que la tuvieron como escondida. Entonces, esta cuestión de sus predicciones, pues sí se dio lamentable, no sé. Eh, Ojalá hubiera predicho que salía bien el tiro, pero bueno. Sí. Eh, También creo que, o sea, sí hay esta cuestión de que muchos entendimos luego de que había estas señas hacia Trump, ¿no? Que obviamente sí es muy similar. Pero ahí la cosa es que, o sea, sí me puse a pensar qué tanto sí realmente es sobre Trump y qué tanto no. Y, y creo que es una cosa un poco triste que, que en el día de hoy, o tal vez siempre, los líderes en países con gobiernos autoritarios o con intentos de ser gobiernos autoritarios tienen a líderes muy similares en cuanto a la forma de ser, en cuanto a la capacidad intelectual que tienen. Yo estaba viendo que al parecer sí hay mucho de los últimos líderes de Corea del Sur en este personaje de Kenneth Marshall. Ujú. Toda esta cuestión de cómo quieren levantar la reproducción de los humanos y bueno, de la población, todo esto, o sea, son cosas que realmente vienen de allá, no tanto de este lado del mundo, pero en realidad también vamos para allá. Entonces es como una amalgama de muchas cosas, pero que al final, pues lo peor es que llegamos a eso, ¿no? Es como decir, o sea, ¿de quién está hablando específicamente? De ninguno, porque está hablando de todos. Y, y pues ya, vean la película para ver qué dice Bong que hay que hacer al respecto. Eh, pero el que creo que sí metió cosas de Trump muy claramente es Mark Ruffalo. O sea, él sí, hasta inconscientemente creo que la forma en la que habla su personaje, la forma en la que tiene los labios, eso es como de que años de estar viendo a Trump te pueden hacer un personaje así y lo vas a hacer aunque no quieras. Es inconsciente. Y pues ya, nada más para terminar yo de mi parte, o sea, decir que no se me hace la más floja de Bong, porque yo sí pongo Okia por debajo y tiene la película que hizo como su debut, que también se me hace, pues no es la gran película, es buena, pero sí tampoco no me encanta. Entonces, ponerla hasta abajo, no sé, se me hace difícil. Y la disfruté más que que algunas que, no sé, como madre y eso. O sea, me hace falta mucho revisar la filmografía de Bong Joon-ho. O sea, eh, sí, tengo que ver varias otra vez, pero no sé, yo la tengo por ahí del medio y ahí se me hace que está bien. Ahí está bonita y no sé, es una película como muy, no sé, se me hace inofensiva, nada, es divertida, ya vayan al cine y échense unas carcajadas, porque la verdad es que al final Sí. pues funciona de eso. Y ya para acabar, o sea, Robert Pattinson me arrodillas ante este hombre que qué actuación se echa aquí. Park Chan-wook dijo que la academia tendría que nominarlo a dos Óscares, mejor actor y mejor actor de reparto. Y la verdad es que sí, porque, o sea, esta no es una actuación sola, o sea, se avienta dos personajazos. Cada uno es un trabajo, o sea, sí es un trabajo individual, pero a la vez, o sea, en cada uno está haciendo una cosa tan diferente que sí deberían de contar como personajes diferentes, interpretaciones diferentes. A mí se me hace una locura lo que hizo este sujeto aquí. Y pues ya no quedan dudas que es
mejor actor, bueno, no sé si el mejor, pero sí de los mejores que están trabajando en este momento, porque no hay cosa que, o sea, creo que lo más raro, más extraño que pueda, para allá siempre va a ir. Y, y lo respeto mucho y siempre lo hace bien. O sea, no sé cómo pasas de hacer Batman a hacer esto y ser, pues sí, hacerlo como tan natural, tan... Sí, no sé cómo describir a lo que hace Robert Pattinson en su trabajo, pero me encantó y pues ya, solo quería mencionar eso porque sí, no podía quedar fuera. Claro que sí. Pues bueno, yo creo que lo podríamos dejar hasta ahí entonces. Sí, Déjanos en los comentarios cuál es la película más floja de Jon Bong-ho, si Oglia o Mickey 7. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo episodio. hasta la próxima.